Quiero charlar con el doctor José Garcés, que es investigador del Centro Ideal Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la UACH y jefe del equipo científico a propósito de estos investigadores que lograron instalar distintos sensores en el sector de Bahía Yandeguaya, que tras la pausa de más de 2 años que significó la pandemia para el registro de vientos y otras cosas más que ya nos vamos a enterar. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Hola, hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y bueno, para comentarles lo que ustedes quieran. ¿Cómo no? Vamos a hablar sobre este proyecto que están llevando a cabo o que en realidad han reanudado y en qué consta y cuándo comenzó a cristalizarse el mismo y cuáles son los datos que registran a partir del trabajo que hacen. Sí, bueno, yo en el... Se corta, me parece, el contacto con el doctor José Garcés, quien está en Chile. ¿Está bien? Y hablando sobre el registro de vientos inusuales, que fueron parte de los datos recuperados por una expedición oceanográfica en el canal de Beagle, que a partir de allí se comenzó a hacer un trabajo importante que con el tema de la pandemia se vio truncado por más de 2 años y ahora se está retomando. Y es importante saber qué pasa en otras latitudes, qué pasa con esos vientos, qué pasa con la vida allí mismo y cuál es la importancia de este tipo de estudios que se realizan por parte de científicos del país vecino y hermano de Chile para dar cuenta del trabajo que están realizando. Estamos nuevamente en contacto con el doctor Garcés. Doctor, nuevamente lo escucho. Teníamos una interrupción, una mala recepción en la línea. A ver si ahora la podemos mejorar para continuar con la charla. Adelante. Vale, bueno, les contaba que el centro ya lleva 5 años estudiando, digamos, la parte de la región del canal Beagle y la parte de la Antártida, y ahora recién recibió financiamiento para otros 5 años más, ¿ya? Uh-huh. Como les comentaba, bueno, esta estación meteorológica es una de las estaciones más suraustrales, digamos, de Sudamérica, y fue instalada en mayo del año 2019. ¿Sí? Bueno, en realidad el mantenimiento que se hace a esta estación meteorológica debiera ser al menos una vez al año, pero bueno, no contábamos con la pandemia, así que esto obviamente tuvo que ser realizada recientemente, ahora hace poco, nomás hacia finales del mes de agosto, ¿vale? Uh-huh. Bueno, ese es una de los objetivos de la expedición que realizamos, era precisamente hacer el mantenimiento de esta estación meteorológica y también instalar algunos sensores en la columna de agua, eso muy cercano a Yandeguaya, ¿ya? Esto básicamente son unos sensores que van adosados a una cuerda que va desde, ¿no es cierto?, de la superficie hasta el fondo. Ajá. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Qué tipo de sensores, cuáles son los datos que recaba y cuál es el mantenimiento que le están realizando para continuar con esos datos? ¿Y a qué profundidad? Sí, bueno, el lugar de la instalación está a más o menos alrededor de 300 metros, esa era la máxima profundidad, y nosotros colocamos sensores, esto más o menos fue como a 10 metros de profundidad y a 250 y cercano al fondo, es decir, 290 metros de profundidad. Entonces fueron 3 sensores, estos sensores miden temperatura y salinidad, básicamente son esas 2 variables, y además colocamos lo que se denomina una trampa de sedimento. Esta trampa de sedimento está localizada más o menos a 200 metros de profundidad, y esta permite obtener sedimentos o nieve marina que va cayendo. Entonces, esta trampa tiene unos dispositivos que automáticamente, ¿no es cierto?, van almacenando estos sedimentos que van cayendo, ¿no es cierto?, en la columna de agua. Nosotros ya hemos tenido un poco de experiencia con estos equipos en el lugar, y hay lo que se denomina el biofouling. El biofouling básicamente son incrustaciones de organismos, ¿no es cierto?, que se adhieren, ¿no es cierto?, a los sensores.
Entonces, para evitar, digamos, que el sensor obviamente mida mal, ¿no es cierto?, tenemos que ir alrededor más o menos cada de 6 veces para quitar todo ese biofouling, ¿ya? Todas esas incrustaciones de organismos para obviamente tener buena información. Y cuando esa información es recabada, ¿dan cuenta de qué tipo de decodificación de lo que han recolectado? Sí, bueno, básicamente esta información de temperatura y salinidad es obviamente información que se encuentra disponible para que los diferentes investigadores que conformamos el centro ideal, ¿no es cierto?, puedan hacer diferentes tipos de publicaciones. Bueno, una de las publicaciones que nosotros quisiéramos, digamos, hacer es poder explicar de qué forma la temperatura y la salinidad, ¿no es cierto?, tiene la variabilidad, es decir, por qué la temperatura y salinidad, ¿no es cierto?, tiene esos valores. Y para eso, digamos, uno de los principales forzantes del océano es la atmósfera, ¿ya? De allí que nosotros tenemos esta estación meteorológica muy cercana del lugar, muy cercana. Esto está alrededor de menos de 1 kilómetro de distancia del lugar. Y a través de esa información de la estación meteorológica podemos determinar de alguna forma, al menos en la parte superficial, y poder explicar, ¿no es cierto?, por qué la temperatura tiene tal temperatura, por qué en el verano está más cálida, por qué, o puede ser que por qué tiene baja salinidad en ese momento. Son uno de los forzantes principales es la atmósfera. De ahí que entonces nosotros tenemos esta estación meteorológica. Claro. ¿Y están conformes con el trabajo realizado? ¿Hay también comparten este trabajo con algunos científicos de aquí de la Argentina? Sí, estamos, digamos, en colaboración con el Centro CADIT, que es el centro de CONICET de allá de Argentina. Así que tenemos ahí colegas, digamos, bueno, tengo otro colega, digamos, que está trabajando en un consorcio que es alemán, argentino, chileno, digamos, en donde están haciendo, digamos, como un laboratorio del canal Beagle. Ya se han hecho publicaciones en conjunto, digamos, con el CADIC y con personas de Alemania. Así que las relaciones están muy buenas en cuanto, digamos, a la parte de la productividad científica y la relación que tenemos con nuestros, digamos, nuestros colegas argentinos. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que tal vez les quería comentar respecto a los datos de la estación meteorológica, bueno, que cuando recabé la información, una de las cosas que me dio, porque obviamente tengo que hacer más o menos ver los datos, ¿no es cierto? Claro. Graficarlos. Y de ahí sacar las conclusiones. ¿Qué conclusiones ha sacado, doctor? Exactamente, sí. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que había ráfagas de viento, o rachas de viento de alrededor, llegó en un día en especial, esto fue el 9 de octubre, si no me equivoco, del año 2019, 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Bueno, la parte en general sur, la parte sur, digamos, de tanto de Argentina como de Chile, están muy influenciados por lo que se denomina el modo anular del sur o la oscilación antártica. ¿Ya? Básicamente, esta oscilación antártica es de algún modo mide, ¿no es cierto?, la fuerza de los vientos del oeste. En esa zona, digamos, los vientos predominantes en esa zona son los vientos del oeste, ¿vale? Y en general lo que se está observando en general, ¿no es cierto?, es que el modo anular del sur está impactando, ¿no es cierto?, sobre todo, digamos, está tendiendo a ser más positivo. ¿Esto qué significa? Entender que sea más positivo significa que los vientos del oeste se van a replegar más hacia el sur, ¿ya? Mientras que si el modo anular del sur, ¿cierto?, es negativo, más bien impacta mucho más hacia el cono sur, ¿vale? Y justamente, ¿no es cierto?, y esa es una de las hipótesis que se debiera probar, que justamente cuando hubo este evento o esta racha de 100 kilómetros por hora, justamente estaba digamos, la oscilación estaba en su fase negativa, ¿ya? Y obviamente entonces de algún modo eso explicaría por qué, digamos, hubo tanto viento digamos, en ese momento.
Ahora bien, en general lo que se está observando, ¿cierto?, que ¿no es cierto?, modo de anular el sur está siendo más bien siendo positivo, es decir, que nosotros esperaríamos que en la zona, ¿no es cierto?, tanto de Ushuaia, ¿no es cierto?, Puerto Williams, la parte de Punta Arenas, digamos, como ciudades principales, nosotros esperaríamos que los vientos en general tendieran a disminuir su intensidad y no más bien a incrementarla. ¿Hay algún sitio donde la gente pueda visitar otras publicaciones, investigaciones que lleven a cabo? Bueno, las investigaciones por lo general, digamos, esas están disponibles, digamos, en la web, ¿no es cierto? Hay muchas publicaciones que se encuentran libres y disponibles, o sea, se pueden ver, por ejemplo, tanto en la parte de la página web del Centro Ideal, se pueden ver las diferentes publicaciones que se ha obtenido a través de las investigaciones, como también del Centro CADIC. Es simplemente ponerse de acuerdo tal vez o digamos, o pedirle al autor principal o a alguno de los autores, ¿no es cierto?, en la publicación y establecer entonces algún tipo de interés que tenga. Ahí está. Doctor, felicitaciones por el estudio, gracias por compartir sus conceptos y el trabajo con nosotros. Listo, muy amable, gracias por la invitación. Por favor, el doctor José Garcés, investigador del Centro Ideal, académico del Instituto de Ciencias Marinas.